3. Bien, nosotros somos el grupo 9 de proyecto de grado y nos tocó hacer un trabajo sobre la organización, una explicación de una lectura práctica que el profesor nos puso sobre la organización educativa. Vamos a leer cada quien una perícopa, un párrafo corto, y vamos a dar una explicación de lo que entendemos en cada párrafo. Comienzo yo, Juan Carlos Troya, después sigue Albeniz, después sigue Janet y después sigue Elkin. Espero que les quede claro lo que vamos a hacer. El título del tema es la organización. Dice la lectura: la organización la ubicamos como el segundo paso dentro del procedimiento administrativo que se realiza en el proceso de enseñanza, aprendizaje. La organización puede ser abordada, la que denominaremos función organización. La orgánica puede ser conceptualizada como una estructura construida y existe independientemente de las personas. El pedazo que me tocó a mí, el párrafo. Este párrafo nos quiere eso, lo más importante es la organización, y que esta tiene dos elementos fundamentales, dos ópticas, que es la organización desde lo orgánico y la organización como función organizativa o función de organización. Y explica también lo que es la orgánica. La orgánica está contextualizada como una estructura constituida por roles. O sea que cada quien en una función tiene una función específica. No podemos organizar ningún tipo de elemento educativo si no hay unos roles definidos. Ejemplo, por ejemplo, cuando una persona, cuando en un curso tú estás, cuando en una investigación tú tienes estás haciendo alguna investigación, tú tienes que repartir el rol de cada quien. Y por eso, en este sentido, la organización tiene que ser organizada. Organizar los roles para que esto tenga un buen final. Bien, ahora le doy la palabra a mi compañero Albeniz para que con su exposición. Bueno, sigo con la organización. Desde la perspectiva de la función, esta puede ser definida como la acción o el acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones. Es decir, la administración es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado, es decir, un organismo social y su efectividad de alcanzar sus objetivos, fundada en habilidad de conducir a sus integrantes. El concepto de George Terry, que dice que cuando nos dice que la palabra organización se deriva de organismo, que tiene como significado crear una estructura con partes integradas, que de tal forma que la relación de una y otra esté gobernada por su relación con el todo. Es decir, la administración es un proceso distintivo que consiste en la planeación, organización, ejecución y control ejecutados para determinar y lograr los objetivos mediante el uso de gentes y recursos. Janet, por favor. Gracias, Albeniz. Bien, el trabajo de organización dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje busca, entre otros objetivos, lograr la sinergia educativa, la cual la podemos definir como el logro de la mayor potencia y efectividad fruto del trabajo mancomunado entre las distintas partes que conforman la organización. Se podría resumir la sinergia diciendo que el trabajo en equipo es siempre más provechoso
que es siempre más provechoso que el de la mejor de las individualidades. También podemos usar el concepto de acción conjunta de diversas operaciones destinadas a obtener un efecto único con prudencia y racionalidad del uso de los recursos académicos y materiales. Bien, podemos decir que lo mejor de la educación, de la enseñanza-aprendizaje, es el trabajo en equipo. Como dice como lo señala la palabra sinergia educativa, quiere decir que se toma lo que el estudiante sepa junto con la asesoría del profesor, del docente, para facilitarle en su proceso de enseñanza. Eso es lo que logra logra dar la efectividad en dichos procesos. Bien, le cedo la palabra a mi compañero Elkin. Muchas gracias, Janet. Bueno, continuamos. No obstante, lo anterior debemos dejar establecido que la buena organización requiere previamente un buen trabajo de planificación. Desde el punto de vista de la teoría de la administración, la organización, para que pueda obtener sus logros, debe estar basada en algunos principios que le dan coherencia a la organización. De esta forma, la organización toma características de predictiva, según nos dice Bernardo Rojo. Principios de organización. 1. Propósito. Los logros u objetivos a conseguir. Segundo, causa, que quiere decir área de mando. Tercero, estructura, de donde estaremos hablando acerca de autoridades, actividades departamentalizadas. Y 4, proceso, efectividad, certidumbre y seriedad. Entonces, sintetizando un poco lo que tiene que ver con la organización. No puede haber una organización si no hay antes un proceso de planificación. Y dentro de ese proceso, que llamamos organización, debemos tener en cuenta 4 aspectos. El propósito. Si no tenemos un propósito, no podremos conseguir objetivos. Entonces, es necesario trazar propósitos, porque eso nos va a permitir ser efectivos a la hora de alcanzar algún tipo de objetivo, valga la redundancia. Segundo, una causa. Tiene que haber un área de mando. Tiene que haber a alguien a quien le rindamos, de cierta manera, a alguien que lleve control, que puede evaluar el proceso, o personas representantes dentro de esa organización. Tiene que tener una estructura, y esa estructura, estamos hablando de autoridades, estamos hablando de actividades que hay que planear y todo ese tipo de cosas. Y por último, tiene que haber un proceso. En ese proceso estamos enfatizándonos en lo que es la efectividad, lo que es la certidumbre, aquello que realmente podemos hacer. O sea, nosotros organizamos después de una planificación, después que tenemos un propósito, tenemos una causa, y en esa causa tenemos un área de mando, luego tenemos una estructura, llegamos a definir qué podemos conseguir, qué es realmente aquello donde seremos efectivos. Si no, no tiene sentido tampoco ese paso de organizar. Bien, agradecemos, compañeros, gracias por su tiempo, y espero que este trabajo sea a gusto